Buen día, queridos alumnos del Colegio San Francisco 33. Hoy día tenemos el tema de literatura colonial y prehispánica, nivel secundario intermedio, martes 2 de junio. Felicitaciones, empezamos un nuevo día, seguimos y entramos en el mes de junio. Los felicito, seguimos avanzando. Excelente, vamos yendo muy bien. ¿Qué sucede dentro de la etapa colonial? ¿No? La literatura colonial tenía las siguientes características. La dependencia de España. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que dependíamos de España al escribir, al crear. Teníamos ese valor histórico. La literatura de ese entonces recogió testimonios del colonialismo que se implantó. Los españoles arrasaron un poco con toda la manera de pensar de nuestra gente en la etapa prehispánica. El retoricismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se introdujeron formas de verso como el soneto, el verso en decasílabo, etc. El estilo satírico, la sátira mordaz, la broma, la crítica, etc. Y la limitación en las corrientes literarias, ¿no? Se imitó mucho la influencia de España en todo momento en el Perú, ¿sí? Vamos a hacer una retrospectiva de qué sucedía. Fases o periodo. Tenemos primero que en la literatura colonial se tuvo como base el clasicismo, ¿no? Tenía inspiración en los griegos y romanos que buscaban la belleza y la perfección en cuanto a la literatura. Y los principales representantes fueron Amaryllis, ¿no? Clorinda Mato de Turner, Diego de Ojeda y otros representantes muy importantes. Excelente. A continuación, tenemos que uno de los representantes del clasicismo muy representativo fue Amaryllis, que fue una poeta peruana que escribió a Lope de Vega la epístola a Abelardo y que era una huanuqueña, María, ¿no? Que escribió este poema de admiración a Lope de Vega, ¿sí? Y tuvo que ponerse un seudónimo porque en esa época las mujeres no podían escribir, ¿no? Estamos en la etapa colonial. Los españoles dominaban todos los rangos, sobre todo el rango literario, y ella se escondió bajo este seudónimo, que es otro nombre, y escribió esta epístola a Abelardo dedicada a nuestro gran dramaturgo español, Lope de Vega. El barroco fue una producción con un estilo de recargar las producciones, con muchos recursos literarios, figuras estilísticas como la metáfora, la comparación, etc. Y destaca mucho la lírica, la poesía. Los poemas escritos en esta época son representativos. Los representantes son Juan de Espinosa Medrano y Juan del Valle Caviedes, respectivamente. Tenemos una fotito allí, muy linda. Ahora quiero elaborar una comparación frente a lo que fue el Ollantay en esta obra, ¿sí? El Ollantay fue, dentro de la etapa prehispánica, la obra más representativa, fue anónima y representa un teatro, es un teatro donde el género es dramático, ¿sí? La especie de drama, el tema principal, el amor prohibido entre Ollanta y Cusi Collor. Querido hacer una retrospección para hablar de la literatura colonial, ¿sí? Comparar este teatro prehispánico que fue antes de la llegada de los españoles. Provisión de las representaciones teatrales de los incas. El virrey Francisco de Toledo en 1581 impidió las representaciones teatrales indígenas, puesto que éstas constituían un obstáculo en su política de colonización espiritual. Era una forma de que tenía
nuestra gente en la etapa prehispánica y fue prohibida por el virrey Francisco de Toledo. Personajes principales. Pachacútec, ¿no? Es el Inca, el padre. Ollantay, general delante suyo. Cusicoyur, la hija, Estrella Alegre. Estos nombres son en quechua, ¿no? Y tienen una representación y tienen una importancia. Cusicoyur, Estrella Alegre, hija del Inca Pachacútec, amada de Ollanta. Romiñahue, ojo de piedra, general de Hanansuyo. Tupac Yupanqui Lauqui o príncipe real, hijo del Inca Pachacútec y Zapa Inca tras la muerte de su padre, ¿no? ¿De qué trata esta obra, no? Ollanta, general del ejército Inca, y Cusicoyur, lucero alegre, hija del padre. Ollanta era noble dado por el Inca, pero Ollanta no se podía fijar en la princesa, sin embargo se enamora. Se enamora de Cusicoyur, ella le corresponde, se escapan juntos, ¿no? Se refugian y la Colla, madre de la princesa, sabe la verdad. Ollanta decide pedir la mano de Cusicoyur y es negada. Es a partir de aquí que los amantes se van, se esconden. Ollantay huye a la ciudad de Ollantaytambo, donde se atrinchera el Inca Pachacútec. Cuenta las aventuras, las prohibiciones que le da a Ollanta porque no quiere que se fije en su hija y lo destierra. ¿Sí? Y al desterrarlo, yo estoy haciendo un resumen de lo que tienen en el material. ¿Sí, chicos? ¿Ya? Al desterrarlo, ellos llegan a tener una hija. Luego después, el padre siempre se opuso porque decía que su hija era de una clase social, ¿no? Mientras que Ollanta no, era solamente un guerrero. Su padre se opuso. Al final, tienen una hija, ellos luchan por el verdadero amor, después se encuentran, ¿no? Y el padre accede. Pero las diferencias de las clases sociales en la etapa prehispánica fueron marcadas. Y existe una diferencia con la literatura colonial anteriormente planteada. Por eso, ¿cuál es la actividad? La actividad es la siguiente. Número 1. Explica con tus propias palabras cómo es la literatura colonial. Explica con tus propias palabras cómo es la literatura colonial. 2. Elabora un resumen sobre el Ollantay de la etapa prehispánica. Elabora un resumen sobre el Ollantay. Número 1. Explica con tus propias palabras cómo es la literatura colonial. 2. ¿Sí? Elabora un resumen sobre el Ollantay. 3. Realiza un dibujo o ilustra sobre el Ollantay. Ilustrar sobre el Ollantay. 2. Elabora un resumen sobre el Ollantay. Y número 1. Explica con tus propias palabras cómo es la literatura colonial. Repito, porque hay problemas con las actividades. Creo que mi voz es bien fuerte, ¿no? Y está bien claro. Explica con tus propias palabras cómo es la literatura colonial. ¿Cómo es la literatura colonial? 2. Elabora un resumen sobre el Ollantay. Elabora un resumen sobre el Ollantay. Y por último, realiza un dibujo o ilustra sobre el Ollantay. Muy bien, creo que está facilita la actividad. Cuídense mucho. Nos quedamos hasta aquí y nos vemos en la próxima clase, queridos chicos. ¿Sí? Se han portado muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Profundicen en los temas, busquen en internet y lean la bibliografía que tengas en casa o que encuentres en internet. Siempre investigar es importante. Cuídate mucho, no descuides los estudios, ¿sí? Y la tarea está cortita,
pensando en que tienes otras tareas, he querido hacer una actividad corta. Gracias, chau chau.